Buenos días, yo soy el profesor Misael Sotobajo y este es el curso de análisis matemático en RN. Hoy es miércoles 12 de enero de 2022 y tenemos una clase de 2 horas que vamos a dedicar a teoría. Bueno, les voy a compartir pantalla. Ok, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, Sí, profe. Vale, muy bien. Bueno, pues vamos a empezar. Entonces, empezábamos el curso con una sección de preliminares y notación, que es en lo que estábamos ahora. Entonces, el lunes pasado estuvimos haciendo un recordatorio básico de teoría de conjuntos. Entonces, estuvimos discutiendo algunas cosas. Ya les recuerdo que les he ido dejando algunos ejercicios que están en el texto y que, a ver, me estoy pasando, y que quiero que trabajen. Bueno, entonces, si no recuerdo mal, nos quedamos aquí en particiones y relaciones de equivalencia. Vamos a continuar hoy con aplicaciones. ¿Ok? ¿Pueden acceder todos a las notas que les puse en Teams? sí, profe. ¿Sí? Ok. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar ahora de aplicaciones. Entonces, dados dos conjuntos A y B, una aplicación, o a veces se le llama también mapeo, ¿bien? Entre ellos es un objeto relacionado con una cierta regla sin ambigüedad posible que asocia a cada elemento A del primer conjunto y para todos ellos, es decir, para todo elemento del primer conjunto, se le asocia un elemento B del segundo conjunto. Y esta asociación es única, es decir, que para todo A existe un único B que se está relacionando con él por medio de esta aplicación. Esa es la regla. Entonces recuerden que es para todos los elementos del primer conjunto y a cada uno de ellos se le asocia un único elemento del segundo conjunto. Bueno, si llamamos o denotamos a la aplicación f, por ejemplo, pues simplemente la estamos representando con algún símbolo, pues entonces esto se denota de esta manera, ¿bien? Entonces se pone el nombre de la aplicación, estos dos puntitos, el conjunto primero, una flecha, y el conjunto segundo, ¿bien? Y entonces, pues si agarramos un A del primer conjunto y se le asocia un único B, ¿bien? Ya hemos dicho que solo se le asocia uno, pues se escribe de esta manera. B es igual a f de A, ¿bien? Donde aquí estamos leyendo f de A y ponemos el argumento, que se llama así, entre paréntesis, ¿no? El argumento de la aplicación. B se dice que es la imagen de A por F. Si hace falta aclararlo, se dice por F, y si se sobreentiende, pues no hace falta decirlo. Y al mismo tiempo, A se dice una preimagen de B, también por F, si no se sobreentiende. ¿Bien? Fíjense en los artículos. B se dice la imagen. ¿Por qué? Porque A solo tiene una imagen que es B. ¿Bien? Por aquello de que solo escogemos uno. Mientras que A se dice una preimagen de B por F. ¿Por qué? Porque podría pasar perfectamente que para dos elementos distintos su imagen fuese B. Entonces, pues a priori podría haber más. Por eso estamos diciendo una. Este es un artículo determinado y este es un artículo indeterminado. Está el lenguaje diciéndonos, reforzando lo que ya estábamos diciendo antes. Bueno, el conjunto de salida, el primer conjunto, que es donde se toman los elementos a los cuales se les asocia otro, pues el conjunto de salida A se dice el dominio de F, el dominio de la aplicación F. Y el conjunto de llegada, a veces también le llamaremos así, B, se dice codominio o también recorrido, ¿bien? De F. Más formalmente, una aplicación consiste en la reunión de esos tres elementos, el dominio, el codominio y la regla de correspondencia, es decir, de qué manera
nos las arreglamos para cada A asociarle un B. ¿Bien? Entonces, ¿qué necesitamos para conocer una aplicación? Pues no es una formulita como muchas veces uno tiende a pensar por los cursos de matemática elemental, ¿no? Entonces no es solo una formulita, no es solo eso. De hecho, ni siquiera tiene por qué estar relacionado con una formulita. Entonces son tres ingredientes, no uno. El dominio, es decir, el conjunto de salida, el codominio, que es el conjunto de llegada, y la regla de correspondencia, la forma en la que encontramos B a partir de A. Y eso, pues en el caso de conjuntos numéricos puede ser una formulita, pero en general una aplicación pues no tiene por qué tener una formulita asociada, ¿vale? Una aplicación es cualquier cosa que esté formada por esos tres ingredientes relacionados de esa manera como acabo de decir, ¿vale? Todo eso es una aplicación o un mapeo en matemáticas. ¿Esto les suena ajeno o les suena conocido? Profe, a mí me suena como conocido, pero me da curiosidad que en matemáticas elementales, bueno, en matemáticas básicas lo vimos como, o sea, función, pero no sé si es lo mismo o es diferente. Eh, sí, ahora voy a comentar sobre el nombre, ¿vale? El concepto a veces se le llama función. Lo que ocurre es que normalmente, bueno, ya que preguntas aquí, cuando tanto el dominio como el codominio son conjuntos de índole numérica, ¿bien? Pues números de algún tipo, naturales, enteros, racionales, reales, complejos, pero números, ¿bien? Se suele utilizar el término función como sinónimo de aplicación, ¿bien? No sé, habrá gente que le llame función al concepto general, ¿vale? Pero yo creo que cuando tienes conjuntos abstractos se tiende más por lo general a usar la palabra aplicación o la palabra mapeo, ¿bien? Pero vamos, que si le llamas función en el caso general no es un delito grave. Todo es una cuestión, yo creo, de costumbres. Entonces, si quieren aplicación, mapeo, función, ¿vale? Pero yo tenderé a referirme más función cuando se esté tratando con números, y cuando se trate de conceptos de conjuntos más abstractos hablaré de aplicación, ¿vale? Pero vamos, más una manía que otra cosa, ¿de acuerdo? Es, yo creo, una costumbre. No, no solo mía me refiero, sino que se tiende en los textos, por lo menos que yo conozco de matemáticas, pues se tiende a utilizar ese uso, ¿bien? Pero vamos, en general se pueden considerar sinónimos. Bueno, ¿qué más? El conjunto f de A, que está formado por todos los Bs del codominio, para los cuales existe un A del dominio tal que f de A es igual a B, pues eso obviamente es un subconjunto de B, porque ya estoy diciendo aquí que estoy tomando elementos del conjunto B tales que les pasa algo. Bueno, pues esto se llama la imagen de F. ¿Bien? Este conjunto de aquí es la imagen de F. Son todos los Bs a los cuales se llega por algún elemento de A. En general, dado un conjunto C contenido en A, un subconjunto de A, el conjunto f de C se define como exactamente lo mismo que antes, solo que aquí en lugar de A ponemos C. Entonces son los Bs pertenecientes a B mayúscula tales que existe un C perteneciente a C mayúscula tal que f de C es igual a B. Entonces también es un conjunto de B y se dice que es la imagen del conjunto C, o la imagen de C por F. Análogamente, dado un conjunto del codominio, la preimagen o imagen inversa del conjunto D por F es el conjunto F-1 de D. ¿Bien? Entonces, esto no significa una potencia, esto es una notación, nada más, para la imagen inversa. Y son los puntos del dominio tales que su imagen, que es un punto de B, D está contenido en B, entonces tiene sentido pedir que f de A pertenezca a D. Entonces a veces pasará, a veces no, para algunos A sí, para otros A no. Esto obviamente es un subconjunto de A, porque estoy diciendo esto de aquí. Bueno, pues esto es la imagen inversa de D. ¿Bien? Son todos los elementos del dominio cuya imagen pertenece al conjuntito D que está dentro de B. ¿Bien? Me imagino que esto es conocido. ¿Quieren que les haga algún dibujo o ya están aburridos de verlo?
Creo que sin dibujito está bien, profe. ¿Sí? Ok, vamos a hacer el dibujo para las aplicaciones. Eh, ok. Profe, inició la grabación. ¿Perdón? No se está grabando la clase. Eh, muchas gracias por decirme, pero sí, sí la estoy grabando. Lo que pasa es que yo la grabo en mi computadora. Ah, ok. Sí, no utilizo este software porque si se estropea luego se va a internet o lo que sea, pues se fue. Mientras que aquí está mi computadora y salvo que, no sé, caiga un rayo en mi casa y se fría mi computadora, pues todo va bien. Entonces yo lo grabo en mi computadora y luego ya se lo subo a ustedes, ¿vale? Pero gracias por decirme. Vale, vamos a hacer un dibujito de eso. Entonces, vamos a ver. Eh, Todavía no he resuelto el problema del reflejo, tengo que verlo. Pero bueno, vamos a vivir con ello de momento. Entonces tenemos una aplicación f, que notamos por f, por ejemplo, o una función que va de un conjunto a un conjunto B. ¿Pueden verlo? ¿Sí se ve? Sí, profe. Sí, Vale. profe. Y que a cada elemento A del dominio le asocia un elemento B del codominio, su imagen. ¿Bien? Entonces yo tengo aquí un conjunto A, aquí tengo un conjunto B, espero que todavía se alcance a ver. Entonces esto se suele pintar así con una flechita, ¿bien? Fíjense, cuando pongo los conjuntos pongo una flechita normal y cuando pongo la preimagen y la imagen pongo una flechita con una rayita aquí, ¿bien? Eso no es que me haya equivocado, sino que siempre se hace así. Bueno, y entonces tengo aquí un puntito A, vamos a ponerlo, y por aquí un puntito F de A. Ok, ahí dice F de A, y entonces estoy mandando por F ese punto, ¿bien? En general, pues vamos a ver cómo lo pinto. En general, yo tendré aquí un subconjunto, ¿bien? De manera que todos los puntitos que yo pinto caen dentro de esta parte roja. ¿Bien? Eso es lo que estoy denotando como la imagen de la aplicación F, el conjunto F de A que está en rojo. Es decir, todas las flechitas que salen de aquí, para cada punto del dominio hay una flechita que sale para allá, todas tienen la punta de la flecha dentro del conjunto rojo, dentro de esa mancha roja. ¿Vale? Bueno, y en general, em, si yo tengo aquí un conjunto, bien, entonces vamos a, esto es A, esto es B, aquí está la F, bien, pues en general para un conjunto C, bien, la aplicación F lleva C a otro conjunto, voy a poner aquí, en azul está en C y aquí está F de C. ¿Bien? Y entonces todos los puntos que están en esa manchita azul pues acaban por la F en esa otra manchita azul en B. ¿Sí se ve? Es una lástima lo del reflejo porque aquí se ve perfectamente los colores, pero la cámara creo que no lo captura del todo bien. ¿Bien? El color no lo está agarrando bien. Ha de ser por la luz probablemente, porque por la resolución no es. Bueno, ¿sí se ve? Ah, profe, no se ven mucho las manchitas del segundo dibujo. Bueno, o sea, se ven A y B, pero no se ven los dibujitos que hizo adentro de ellos. Sí, a ver, ¿qué otros colores tengo aquí? No, pues negro. No sé si este se vea mejor. ¿Este se ve mejor?
No, igual. Qué lástima. A ver, creo que el rojo sí se ve mejor, ¿verdad? Vamos a... Sí, el rojo sí. Es por el tono, por algún motivo esos otros colores no se ven bien y estos sí. Entonces aquí tengo un conjunto C, lo vamos a poner abajo ya que este lo puse abajo y este es f de C. ¿Ok? Esta es la aplicación F. ¿Se ve? Sí, profe. Vale. Ahora, conjunto imagen inversa. Yo tengo A y B, aquí tengo la F. Y entonces aquí tengo un conjunto D. Bien. Y aquí voy a pintar, también en rojo, el conjunto F-1 de D. Bien. Entonces lo voy a pintar de esta manera. Entonces aquí voy a poner un par de manchitas, por ejemplo. Y resulta que la F manda todo esto aquí. ¿Bien? Entonces, todos los puntos cuya flechita cae aquí es F-1 de D. ¿Bien? De este contenido en B. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? Sí, sí se ve el dibujo. Ok. Bien. Eso puede pasar que haya varios puntos que llegue la flecha al mismo puntito, ¿no? Y pues el ejemplo típico de toda la vida, ¿no? Todavía no hemos hablado de lo que son formalmente los números reales, pero vamos. A estas alturas podemos dar por hecho que sabemos lo que son. Y entonces vamos a considerar la función que manda t a t cuadrado, ¿no? F de t. ¿Ok? Podemos hacer la gráfica de esta función, que es una parábola, como saben. Entonces hace algo así. Más o menos. Hubiera estado bien que estuviera más redondita. Más o menos. Entonces, dado un b del codominio, o sea, un número real, pues yo puedo pintar esta recta y igual a b, y entonces veo que hay dos puntos, que pues obviamente son raíz de b y menos raíz de b, ¿bien? Dos puntos del dominio, que lo estoy pintando aquí, tales que su imagen, esto quería hacerlo así, con línea discontinua. Dos puntitos tales que su imagen es SB, ¿no? Es decir, tanto f de raíz de b como f de menos raíz de b es igual a b. Así que formalmente tengo dos puntitos que están llegando al mismo. ¿Ok? El ejemplo típico. ¿Sí se ve? Sí, profe. Profe, yo tenía una duda en el último dibujito que hizo, Ujú. porque puso de que va F de D y el otro es D, pero las flechitas van todas hacia la derecha. Entonces, Ajá. ¿no sería al revés? Que la D estaría abajo de A. ¿Cómo que la B estaría abajo de A? La D, ¿La D? abajo del conjunto A. Dentro, dices. Ah, bueno, dentro. No, porque estoy haciendo aquí la imagen inversa. Aquí quizá Ah, no ok, se ve, ok. pero es f-1 de D. Ah, ok. A lo mejor está pintado demasiado pequeño. Lo voy a poner un poco más grande. Esto es f-1 de D. Estaba muy cerquita de la mancha del -1, por eso Ah, ok. a lo Gracias, mejor no profe. se veía. ¿Vale?
Ok, bueno. Tengo que mejorar la iluminación aquí, a ver cómo me las arreglo para que se vea mejor el pizarrón. Pues yo creo que es un tema de contraste y de iluminación. Bueno, muy bien. Vamos a continuar. ¿Alguien escribió aquí? No. Desapareció el mensaje. Bueno, muy bien. A ver. Sí. Ok, vale, vamos a continuar. Entonces, como decía, yo hablaré propiamente de función cuando se trate de conjuntos numéricos. Bueno, aquí tiene un ejercicio para que no se me aburran en las tardes. Entonces, supongamos que tenemos una aplicación f de a a b. Comprobar las siguientes propiedades, ¿no? F de la unión es la unión de la imagen de la unión es la unión de las imágenes. Con la intersección esto no tiene por qué ser cierto. Entonces, pues pueden dar un contraejemplo de que esto no se da, ¿no? Es decir, una aplicación en unos conjuntos C y D tales que pase eso, tales que no pase eso, mejor dicho. Y lo mismo para las imágenes inversas con la unión y con la intersección, ¿no? Conmuta. La imagen inversa se porta mejor que la directa. Y lo mismo para familias arbitrarias de subconjuntos de B. ¿Bien? Es decir, estos dos últimos puntos que tienen que ver con subconjuntos de B, pero para familias arbitrarias. Entonces tienen que considerar la unión arbitraria y la intersección arbitraria. ¿Bien? Bueno, pues este es el ejercicio. ¿Sí se ve? ¿Se entiende? ¿Lo que hay que hacer? Sí, perfecto. Vale. Sí. Bueno, algunas definiciones más. Dado una aplicación f de a a b, f se dice inyectiva o 1 a 1 si para todo par a y b pertenecientes a a. Bien, ahora, uy, esto se me mueve. Ahora, tanto a como b los estoy tomando en a, con a distinto de b, o sea que sean distintos, se tiene que sus imágenes son distintas. Obviamente, si tomo a igual a b, pues f de a tiene que ser igual a f de b, ¿no? Es una tontería. Entonces, la idea es que la aplicación lleva elementos distintos a elementos distintos, ¿vale? Es decir, que no puede ocurrir que haya dos flechitas que salgan de dos puntitos distintos y aterricen en el mismo, como estábamos viendo antes en el ejemplo anterior, ¿vale? Si f es inyectiva, eso no pasa, ¿de acuerdo? Eso es precisamente lo que estamos diciendo, si no, no la llamaríamos inyectiva. Bueno, f se dice sobreyectiva o a veces nada más sobre si f de a es igual a b, es decir, si la imagen de la aplicación f coincide con el codominio. ¿Bien? Bueno, y finalmente f se dice biyectiva, ¿bien? Si f es a la vez inyectiva y sobreyectiva, es decir, las dos cosas al mismo tiempo. Es decir, que la aplicación establece una correspondencia biunívoca, se suele decir, entre los dos conjuntos A y B. ¿Bien? ¿Por qué una correspondencia biunívoca? Bueno, pues porque a todo elemento del dominio yo le estoy asociando un elemento del codominio, ¿vale? Como la aplicación es inyectiva, pues no se me permite repetir imágenes, es decir, que cada A se asocia con un elemento de B distintos. Entonces, de esa manera, si yo conozco la aplicación f, pues si a mí me dicen el a, yo sé decir quién es el b, porque es la imagen de f. Pero si a mí me dicen el b, yo también sé decir de qué a viene. ¿Por qué? Porque solo hay uno que llegue a él, porque es inyectiva. ¿Vale? Si repitiera varios valores, llegara al mismo sitio, yo tendría que escoger cuál de ellos me parece mejor. ¿Vale? Entonces, pues en principio eso no estaría bien definido, salvo que yo estableciera algún criterio. Cuando la aplicación es inyectiva, eso sí se puede hacer porque a cada vez solo le corresponde una única antiimagen o preimagen A. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es inyectiva, es lo que estamos diciendo. ¿Vale? Entonces, cuando la aplicación es inyectiva, si me dices A, yo sé quién es B, y si me dices B, yo sé quién es A. Entonces va en los dos sentidos. Y además, como es sobreyectiva, esto lo puedo hacer para todos los puntos del codominio, ¿vale? De tal forma que cuando yo tengo una aplicación biyectiva, pues tengo una especie de... ¿cómo decirlo?
Es como si yo estuviera renombrando, reetiquetando, lo que sea, los elementos de mi conjunto. ¿Por qué? Porque yo tengo mi conjunto A, mi dominio, y entonces pues tengo ahí los elementos, ¿bien? Pero yo tengo una forma alternativa de referirme a ellos, de identificarlos, de señalarlos. ¿Cómo? Diciendo el B del cual es preimagen cada uno. ¿Bien? Y eso funciona porque la aplicación es inyectiva y como es sobre, pues precisamente el conjunto B es el conjunto de todos los elementos que yo puedo utilizar o que yo tengo que utilizar para hacer esta correspondencia. ¿De acuerdo? De tal forma que las aplicaciones biyectivas nos interesan mucho en matemáticas porque es una forma alternativa de identificar, de referirnos a ciertos objetos. ¿Bien? Y eso, pues en muchos contextos es útil, ¿no? Porque, qué sé yo, pues ustedes se pueden llamar Fulanito Pérez Martínez, ¿bien? Pero a lo mejor en otro contexto pues le están llamando hermano en su casa o primo y saben que se refieren a ustedes, ¿no? Por la forma en que lo llaman y lo que sea, tienen un código, de manera que la forma en que lo llamen, pues saben que son solo ustedes, ¿no? O qué sé yo, o si habla a su novia y le dice cuchi cuchi, pues sabe que se refiere a usted, ¿no? No tiene miedo de que se esté refiriendo a otro, ¿de acuerdo? Entonces, son formas alternativas de referirnos a los objetos y según el contexto puede ser útil, porque según lo que vayamos a hacer, pues referirnos a nuestros objetos por medio de otros en los cuales podemos tener definidas otras operaciones, otras propiedades, otras lo que sea, bien, eso quiere decir que por medio de esa biyección podemos pasar de un conjunto al otro, digamos, esa forma de operar, esa forma de hacer cosas, ¿vale? Y entonces eso es muy útil. ¿Bien? Porque traspasamos resultados de un lado a otro, de alguna manera. ¿Bien? Bueno, entonces las aplicaciones biyectivas son muy bonitas y nos gustan mucho. Son muy útiles. Vale, sigo aquí. En el caso en el que f es biyectiva, se puede definir una nueva aplicación f-1, eso es lo que de alguna manera estaba diciendo antes, de manera informal. Bueno, si f es biyectiva se define una nueva aplicación f-1 que va de B a A. ¿Bien? Esta notación es la misma que esta de aquí, entonces esto es una aplicación también. Solo que ahora A y B los he conmutado, ahora el primero es B y el segundo es A, y esta nueva aplicación la estoy notando f-1. Entonces, bueno, pues esto no es un nuevo símbolo, es el símbolo de la otra con un exponente, con un superíndice -1, ¿vale? Entonces, lo que les quería decir, por eso me equivoqué, es que no es un exponente, no estoy elevando algo a la -1, porque sencillamente si f es una aplicación en general, pues no quiere decir nada elevar a la -1 en general, ¿bien? Entonces es solo una notación, una forma de escribirlo. Bueno, pues entonces esa es una aplicación que se define ¿de qué manera? Bueno, pues a cada elemento B, ¿bien? Como la aplicación f es sobreyectiva, pues tiene una imagen inversa A. Y como es inyectiva, solo hay una imagen inversa, una preimagen, y entonces pues se la asocia de esa manera, ¿no? Es decir, f-1 de B es igual a A, donde A pertenece a mayúsculas, si solamente si f de A es igual a B, ¿vale? Y como digo, esto funciona porque f es biyectiva, si no, no tiene por qué funcionar. Entonces hablamos de imagen de aplicación inversa, ¿bien? Perdón, aplicación inversa aquí. En este caso f-1 se llama aplicación inversa o simplemente inversa de f. Entonces esto se dice cuando f es biyectiva, repito. Comentario. No hay que confundir la inversa de una aplicación biyectiva con la imagen inversa conjuntista definida más arriba que actúa sobre conjuntos. De subconjuntos del codominio B, no sobre elementos de B. Y está definida siempre sea f biyectiva o no. ¿Bien? Entonces, fíjense, estamos utilizando el símbolo f a la -1, por decirlo así, para dos cosas distintas, ¿vale? Pero no hay error posible por el contexto. ¿Bien? Entonces, primera cosa, la aplicación inversa de f está definida solo cuando f es biyectiva. ¿Bien? Y la imagen conjuntista f-1 de un conjunto
está definida siempre para cualquier aplicación y cualquier conjunto del codominio. ¿Bien? ¿Y cómo sé cuándo es una y cuándo es otra? Porque si f no es biyectiva, está claro que la inversa no puede ser. Pero si f es biyectiva, podrían ser las dos. ¿Cómo sé yo cuál es? Bueno, pues muy sencillo. Es que la imagen inversa conjuntista se aplica a subconjuntos del codominio. Entonces yo estoy escribiendo aquí un subconjunto. ¿Bien? Un conjunto. Mientras que aquí la f-1 va de B a A. Se aplica a elementos de B, no a subconjuntos de B. Entonces es imposible que me equivoque porque uno se lo aplico a elementos de B y otro a subconjuntos de B, que son cosas distintas. ¿De acuerdo? Así que esa información contextual me dice que no me puedo equivocar. ¿Ok? ¿Me siguen? Sí, Sí, profe. perfecto, claro. Perfecto, muy bien. Vale. Entre aplicaciones en general hay definida, bajo ciertas circunstancias, una operación que llamamos composición, ¿no? La composición de aplicaciones. ¿Por qué bajo ciertas circunstancias? Bueno, pues para que tenga sentido tienen que pasar ciertas cosas. Entonces, en general, dados tres conjuntos A, B y C, esto está mal porque aquí necesito un D. Entonces necesito 3. Vamos a poner, a ver, aquí. Creo que tengo que abrir el archivo de notación. Es ya para cerca del final. Aquí. Dados conjuntos A, B, C y D. Vale. Ahora sí. A, B, C y D y unas aplicaciones F de A a B y G de C a D, tales que F de A está contenido en C. Bien. Vamos a ver que esto tenga sentido. Bueno, F de A es la imagen del conjunto A. De hecho es la imagen de F, ¿no? Y entonces esto es un subconjunto de B, ¿vale? Y lo que estoy diciendo es que este subconjunto de B sea un subconjunto de manera natural. Yo no estoy diciendo quiénes sean A, B y C y D. Entonces tiene que tener sentido que la imagen de F de A, este subconjunto de B, sea un subconjunto de C. Si esto tiene sentido, si esto se cumple, entonces se define la composición de F y G, denotada como G o F, aquí se utiliza un circulito, como la aplicación que va de A a D. A es el dominio de F y D es el codominio de G, ¿vale? ¿Y cómo se define esta aplicación? ¿Y cómo se relaciona con la F y con la G? Bueno, pues se define muy sencillo, G o F de A como G de F de A, ¿vale? Vamos a ir con cuidado a ver qué quiere decir esto. Bueno, yo estoy partiendo de un A minúscula aquí. A minúscula que está en A mayúscula. Como la F va de A a B, pues yo puedo aplicarle a A la F. Y me da un elemento denotado F de A. Bien, es la imagen por A, la imagen de A por F. Y eso es un elemento de B. De hecho es un elemento de la imagen, obviamente, porque es F de alguien, ¿no? F de A está en la imagen de F. Y como esto está contenido en C, entonces esta cosa de aquí, este objeto de aquí, es un elemento de C, ¿bien? Por esta contención. Y como es un elemento de C y la G va de C a D, pues yo puedo aplicarle a esta cosa de aquí la G, ¿bien? Porque está en C. Y entonces me dará algo que está en D. Y entonces este objeto de aquí es un elemento de D. Por lo tanto, si yo hago estas operaciones de aquí, parto de un A que está en A mayúscula y llego a un objeto que está en D. Entonces, esto definido de esta manera, pues me da una aplicación de A a D y obviamente estoy utilizando la F y la G para construirlo. Entonces, esto es lo que llamo composición de F y G y se nota G o F. Tengan cuidado con el orden, ¿no? Aplico primero la F y luego la G, pero en el orden no escribo primero la F y luego la G, sino las escribo al revés. Entonces, es la composición de F con G, ¿bien? Pero se escribe G o F, fíjense,
¿Cómo acordarse de cómo se escribe? Bueno, pues se escribe G o F porque se aplica primero la F y luego la G. Entonces, escrito así, van al revés. Entonces, esto está siguiendo, digamos, esta forma de escribirlo, ¿vale? De hecho, de alguna manera de ahí viene. ¿Ok? ¿Sí me siguen? Sí, profe. Perfecto. Bien. Esto es lo que dije aquí. Se obtiene primero B, que es FDA, que está en B, y como de hecho está en FDA y está contenido en C, le puedo aplicar la G, y entonces obtengo esto. Vale. Bueno, vamos a hablar ahora de cardinalidad. Me imagino que todo esto que he dicho ya lo saben ustedes. Sí, profe. Vale. Bueno, entonces vamos a hablar de cardinales, de tamaño de conjuntos. ¿Bien? Bueno, denotaremos por n, esta n escrita así, con doble rayita aquí, el conjunto de los números naturales o enteros positivos. Es decir, 1, 2, 3, 4, así hasta el infinito, hasta que se aburran. Esos son los números naturales. Bueno, denotamos nada más que ¿cómo se dice? Por convenio, ¿bien? Porque estamos quedando así. N con una barrita encima, ¿vale? Es el conjunto de los enteros no negativos. Es decir, a todos estos le añado el 0 también. ¿De acuerdo? Entonces, para mí n barra es los naturales, pero empezando en el 0, si quieren decirlo así. ¿Bien? Pero vamos, cuando diga natural me refiero sin el 0, porque así lo estoy definiendo aquí. Y denotaremos por z, con este simbolito de aquí, el conjunto de los números enteros, ¿no? Que son los naturales, los negativos de los naturales y el 0. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Bien, entonces lo dejo ahí escrito al principio para que ya usar durante todo el curso esa notación, ya que pues no es algo estándar porque según la gente, las manías que tenga o sobre todo según la conveniencia para lo que vayan a hacer, pues lo escriben de una manera o de otra, los naturales. Entonces nosotros vamos a hacerlo así y ya está, de alguna forma hay que hacerlo. Bueno, decimos que un conjunto A es finito si contiene un número finito de elementos, perdón. Bien. Ese número finito de elementos, ¿qué quiere decir número finito de elementos? Pues un número natural, el que sea, un número natural. Entonces, pues si es un número n que está en... de hecho, no es un número natural, es un número entero no negativo. ¿Por qué? Porque en el caso del conjunto vacío puede tener 0 elementos y entonces pues también tenemos que poner el 0. Entonces es un entero no negativo. Entonces es un número n que estará en n barra y que se denota de esta manera, ¿no? Con el gato este aquí, o el símbolo este del 3 en raya del conjunto A, ¿vale? Entonces esto significa cardinal de A, es decir, el número de elementos que tiene el conjunto A, ¿de acuerdo? Hay que tener cuidado con eso, me imagino que ya lo saben ustedes, pero bueno, por si acaso, cuando uno define un conjunto con llaves, pues no importa que esté repitiendo, es decir, yo puedo decir que el conjunto A es el conjunto formado por el 1, el 2, el 3, el 2 y el 1, ¿vale? ¿Cuál es el cardinal de A? Es decir, ¿cuántos elementos tiene A? 3. 3. Tiene 3 porque este conjunto aquí no importa las repeticiones, ¿vale? Se permite las repeticiones porque según las fórmulas que yo ponga, pues puede ocurrir que a veces se repita el mismo valor, pero no por eso voy a considerarlo dos veces ni a no considerarlo. Entonces este es el mismo conjunto que el 1, el 2 y el 3, ¿vale? Da igual las veces que yo lo repita, los elementos que están ahí son los mismos. Los llame varias veces o los llame solo una vez, ¿vale? Así que el cardinal de ese conjunto es 3, porque tengo nada más 3 cosas distintas dentro. ¿Vale? ¿Ok? Sí, profe. Vale, bueno, pues ese es el número n, se dice el cardinal de A. Bueno,
Entonces, un conjunto se dice finito cuando contiene un número finito de elementos y el cardinal es ese número. ¿Y qué pasa cuando no es un conjunto finito? Pues decimos que es infinito. ¿Bien? Es decir, contiene un número infinito de elementos. Y en ese caso escribimos cardinal de A igual a infinito. En principio, de momento no nos vamos a complicar mucho. Bueno, salvo para un caso especial que es el siguiente. Un conjunto A se dice numerable si existe una aplicación f de los números naturales al conjunto A que sea biyectiva. En este caso también se dice que el cardinal de A es Aleph sub 0, ¿no? Esta es una letra del alfabeto hebreo, si no estoy yo mal, que se llama Aleph y se pone un subíndice 0, Aleph sub 0. O si quieren pueden poner cardinal de A igual a Aleph sub 0, pues no hay problema. Entonces lo que quiere decir es que el conjunto A existe una aplicación biyectiva de los naturales al conjunto A, ¿vale? Considerando la inversa, pues se puede considerar que va de A a N y da igual considerar una o la otra, porque lo que estoy diciendo es que exista alguna, ¿vale? Me da igual si la conozco, si la puedo construir, si no, lo que sea. Lo único que estoy diciendo es que existe una aplicación biyectiva, existe una biyección entre los números naturales y el conjunto, o entre el conjunto y los números naturales. Me da igual el orden porque a poco que lo piensen se darán cuenta que si una aplicación es biyectiva, existe su inversa y su inversa también es biyectiva. Entonces, pues, son una inversa de la otra, ¿no? La inversa de la inversa es la primera aplicación, ¿no? La directa. Entonces, pues, da igual una o que otra, lo único que estoy diciendo es que haya una biyección entre esos dos conjuntos, ¿ok? ¿Sí se ve? Sí, profe. Vale, muy bien. Bueno, pues definición del conjunto numerable. Bueno, vamos a hablar de sucesiones. Si tenemos una aplicación f de n a a, ¿vale? En este caso sea biyectiva o no, no estoy diciendo nada. Entonces puede ser biyectiva, puede no serlo. Siempre que tenga una aplicación de los números naturales a un conjunto, eso se llama sucesión, ¿vale? Es una sucesión en el conjunto A, o una sucesión de elementos de A. Y obviando el nombre, ¿bien? Es decir, olvidándome de que la estoy llamando f a esta aplicación, pues se suele denotar de esta manera tan extraña, ¿no? Entonces, ahora, claro, estoy poniendo f como aplicación, aquí lo estoy notando como sucesión, entonces le cambio la letra para no hacernos bolas, pero esencialmente es el mismo objeto, tiene la misma información. Entonces, yo estoy poniendo aquí un elemento genérico a sub k para un índice k que se mueve en los naturales. Así o así, da igual, ¿bien? Y ¿qué tiene que ver esto con la aplicación f? Bueno, pues el elemento késimo de la sucesión, para un cierto k, el elemento késimo es a sub k, es a sub k igual a f de k, ¿vale? Y esto es un elemento de A, porque dado k natural, pues está aquí en el dominio, entonces le puedo aplicar la f, y entonces f de k es un elemento de A. Bien, entonces este f de k es un elemento de A, y eso lo llamo a sub k. Es decir, en lugar de decir f de, pues yo pongo A y pongo subíndice. Entonces, en lugar de f de k pongo A sub k, ¿vale? Entonces, si se fijan, es en lugar de poner esto entre paréntesis, nada más ponerlo como subíndice. Es el único cambio que estoy haciendo, ¿bien? Entonces, pues, bueno, convénzanse de que tener una aplicación de los naturales en un conjunto es lo mismo que tener una sucesión en el conjunto. Es decir, que para cada índice natural yo estoy escogiendo un elemento del conjunto. ¿Ves? Al fin y al cabo es una aplicación de los naturales en ese conjunto. Pero se suele utilizar en este caso la notación de sucesión, supongo que por cuestiones históricas o porque es más cómodo, no lo sé. El caso es que se suele escribir de esa manera, pero en el fondo es lo mismo. ¿Bien? Nota al pie de página. Tradicionalmente las sucesiones se denotan así, es decir, con llavecitas en lugar de paréntesis. ¿Bien? Entonces, tradicionalmente, en la mayoría de los libros que vean, sobre todo si son antiguos, en lugar de paréntesis se ponen llaves. ¿Bien? De hecho, yo estoy acostumbrado a ponerlo con llaves y es posible que en algún momento se me escape. Si se me escapa, pues ustedes me dicen y lo corrijo. ¿Bien? Porque así aprendí yo. Lo que pasa es que hay gente que aboga porque
en una sucesión el orden de los términos importa, es decir, el primer elemento es el primero, el segundo es el segundo, el tercero es el tercero y así, no es lo mismo. Sin embargo, cuando escribimos los conjuntos, pues ponemos llaves y me da igual que ponga 1, 2, 3 que 3, 2, 1, el conjunto es el mismo, porque lo único que estoy considerando es qué hay ahí dentro, no el orden en el que te los estoy dando, eso da igual. Lo único que me interesa es cuáles estás diciendo y cuáles no están. ¿Bien? Eso es lo que interesa en un conjunto. Entonces por eso hay gente que dice, bueno, pues tiene más sentido por coherencia con las NUplas ordenadas o con la notación de conjuntos con las llaves, pues escribir las sucesiones con paréntesis. A mí me parece razonable. De todas maneras, claro, también hay otros que dicen, bueno, es que llevamos mucho tiempo escribiéndolo así, ¿para qué lo vamos a cambiar ya? ¿Para hacernos bolas? Bueno, yo siempre soy partidario de que si hay un buen motivo para cambiar las cosas, pues es mejor cambiarlas, ¿bien? No solo pues porque como siempre lo hemos hecho así, pues vamos a seguir haciéndolo así. No me gusta mucho esa idea. Entonces el caso es que lo voy a escribir con paréntesis, ¿bien? Pero vamos, como estoy acostumbrado de toda mi vida a escribirlo con llaves, es posible que se me escape. Si ocurre eso, pues que nadie se espante porque es lo mismo. Y si me lo dicen, pues mejor, porque así lo corrijo y soy coherente conmigo mismo. ¿De acuerdo? Si alguien lo quiere escribir con llaves, yo tampoco le voy a decir nada, porque es una notación completamente extendida. ¿Ok? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Ok, aprovecho para hacer un comentario que es la anotación que uno escoja no es importante siempre y cuando pasen dos cosas. Primero, desde mi punto de vista, primero, que entiendas lo que estás haciendo, ¿bien? Que no estés escribiendo cosas sin sentido porque no las entiendes o te hagas bolas. Ok, está bien cuando uno está aprendiendo, pero la anotación deja de ser importante siempre y cuando sepas lo que estás haciendo, primera cosa. Segunda cosa, cuando seas formal y riguroso y seas coherente con tu misma anotación. Es decir, que no puede ser que yo utilice una anotación y unas páginas después empiece a cambiarla por otra. Así sin avisar y simplemente porque se me fue o porque no le estoy dando importancia. ¿Bien? El rigor en matemáticas es importante, tampoco hay que pasarse de rigor y llegar a ser pedante. Lo importante es que quede claro lo que se está diciendo, porque las matemáticas no son otra cosa que un lenguaje muy específico para tener mucha precisión en las ideas que se están expresando. Para eso son las matemáticas. Entonces, si por ser descuidado vas a perder la precisión, pues mejor haz otra cosa, ¿no? Entonces, de lo que se trata aquí es de tener el suficiente cuidado como para que se entienda, no haya ambigüedad y otra persona pueda entender otra cosa. Eso no nos vale. Pero una vez alcanzado ese objetivo, pues ya ser más riguroso, más formal, pues empieza a dejar de tener sentido y es más por manía personal que otra cosa. Ahí ya cada uno que lo module como pueda, ¿vale? Yo trataré de no ser pedante, aunque también pues tengo mis criterios estéticos de cómo me gusta escribir las cosas, igual que cada uno tenemos nuestras manías, ¿bien? Pero bueno, comentario general. Entonces, la anotación es importante sin pasarse siempre y cuando uno entienda lo que esté escribiendo y dos, esté bien escrito. Y esté bien escrito quiere decir pues no perder el rigor suficiente para que empiecen a aparecer malentendidos, ambigüedades, etcétera, y que uno sea coherente consigo mismo, ¿vale? Se vale cambiar la anotación. ¿Por qué se vale? Porque para algunas cosas la anotación es hay una anotación que es adecuada y para otras cosas hay otra anotación que es adecuada. Entonces no voy a crucificarme yo mismo, decir como ya empecé con esta tengo que seguir. No, la puedo cambiar porque ahora voy a hacer otra cosa y me conviene más cambiar la anotación. ¿Bien? Decía el matemático y filósofo Bertrand Russell que el 90% de la resolución de un problema es escoger la anotación adecuada. En cierto sentido yo estoy de acuerdo con esa frase. Entonces pues se vale cambiar la anotación, pero hay que avisar, hay que definirla. Es decir, usé esta anotación, a partir de aquí aviso que voy a escribir esto de esta manera y esto de esta manera, etcétera, ¿no? Y entonces ya estamos todos de acuerdo y continuamos. Por eso yo en esta sección les estoy poniendo cosas de notación para que luego no se me hagan bolas. Claro, yo tengo el compromiso de ser coherente, porque si no, pues yo lo estoy haciendo mal. ¿Ok? Les cuento todo esto para que por si les sirve este comentario en el futuro, ¿vale? Yo, si me preguntan, lo que les recomendaría sería eso, en mi opinión personal, ¿vale? ¿Alguna pregunta?
Profe, me surgió una duda, pero bueno, no está relacionada con lo que estábamos hablando ahorita. Es como de la teoría, eh, o sea, como que lo entendí al momento que lo presento, pero ahorita lo estoy pensando otra vez y digo, ay, no, no me hace sentido. ¿Qué Ajá. es, cuál sería o qué distinguiría un conjunto numerable de un conjunto infinito? Todo conjunto numerable es infinito, pero no todo conjunto infinito es numerable, Ok, ok. ¿vale? Ujú. O sea, la noción de conjunto infinito es más general que la de conjunto numerable. Son un caso particular, ¿vale? ¿Por qué? Porque obviamente un conjunto numerable no puede ser finito, porque si existe una aplicación biyectiva con los números naturales, pues para cada número natural yo tengo un elemento distinto que es su imagen por esa biyección. Y todos son distintos unos de otros. Y como yo no tengo un conjunto finito de números naturales, sino que son infinitos, pues por lo tanto tengo que tener como la aplicación es inyectiva, entonces en ese conjunto tengo dentro una cantidad infinita de elementos. ¿Cuáles? Pues todas las imágenes por esa aplicación de los naturales. Si además es sobre, pues tengo todos. Pero ahí lo que estoy utilizando básicamente es la inyectividad. Entonces, un conjunto numerable siempre es infinito, no puede ser finito. Pero al revés es falso. Por supuesto que hay, luego lo comentaremos, por supuesto que hay conjuntos infinitos que no son numerables. De acuerdo, está claro. Gracias. Vale, muy bien. Entonces, continuamos con las sucesiones. Entonces, da lo mismo una aplicación de los naturales en un conjunto que escribirlo en forma de sucesión. Es la misma información. Lo importante es saber qué elementos tienen la sucesión y importante no solo qué elementos, sino a cada número natural qué número de la sucesión le estoy asociando, ¿vale? Entonces tengo que tener en cuenta que para los elementos de una sucesión les estoy poniendo a cada uno una etiqueta, un dorsal con el número al que al que van asociados por esa aplicación, ¿bien? O por esa ordenación de la sucesión, como sea. Por supuesto, en una sucesión yo puedo repetir términos, entonces ponerle a uno varios dorsales, no hay ningún problema. Yo puedo poner una sucesión 1, 1, 1, 1, 1, 1 sin problema, ¿vale? O sea que se vale repetir. Bueno, entonces no hay que confundir la sucesión G con la imagen de F, escrito como aplicación. ¿Bien? Como aplicación, pues F tendrá una imagen que es f de n, ¿no? Entonces, f de n, en términos de la sucesión, puesto que yo estoy escribiendo esto de aquí, pues f de n son todos los elementos a sub k con k en los naturales, que es un subconjunto de a, ¿vale? Entonces, la imagen de la aplicación son todos los elementos de la sucesión que yo estoy tomando, ¿no? Por ejemplo, si yo considero la sucesión que estaba diciendo antes 1, 1, 1, 1, 1, 1, ay, aquí no me puse, así todo el rato unos, la imagen de esa aplicación es un conjunto con un solo elemento que es el 1, porque es el único que estoy diciendo, ¿no? Pero la sucesión es más que decir ese conjunto, es decir, para cada número natural qué elementos estoy tomando en el conjunto, ¿vale? Muy bien. Tampoco hay que confundir un conjunto, el concepto de conjunto numerable, ¿bien? Que podríamos decir que es un conjunto que se puede ordenar o etiquetar con los números naturales. ¿Por qué? Pues vamos a recordar. Un conjunto numerable es un conjunto para el cual existe una aplicación f de NA que es biyectiva, ¿vale? Entonces no hay que confundir un conjunto numerable con una sucesión en ese conjunto que sea biyectiva. Es decir, que yo puedo tener una aplicación f que sea de n a a, ¿vale? Entonces si yo tengo una aplicación f de NA que sea biyectiva, perdón, no lo dije antes, que sea biyectiva, entonces el conjunto A es numerable, por la propia definición de numerable, ¿vale? Entonces si yo tengo una sucesión que es biyectiva, lo cual quiere decir que cuando yo voy
etiquetando a los objetos de mi conjunto con el 1, el 2, el 3, así los voy seleccionando y esos son los elementos de mi sucesión. Si esa aplicación es inyectiva, quiere decir que a la hora de ir dando los dorsales no repito nunca, ¿bien? Porque es inyectiva, es 1 a 1. Entonces, a cada elemento le doy, una vez que le doy un dorsal, ya no le puedo volver a dar otra vez un dorsal, es decir, ya no puedo repetir, ¿bien? Y si además es sobreyectiva, quiere decir que en mi conjunto estoy agarrando al menos una vez todos los números, es decir, todo el elemento de mi conjunto en algún momento le tocó un dorsal, le tocó una etiqueta, ¿vale? Eso quiere decir que sea sobre. Entonces, si es biyectiva, quiere decir porque estoy agarrando todos, nunca repito y al final cubro todos con los números naturales, ¿vale? Y entonces mi conjunto, por propia definición de numerabilidad, mi conjunto es numerable, si pasa eso, ¿bien? Pero incluso en ese caso, les digo, no hay que confundir un conjunto numerable con una sucesión que sea biyectiva. Entonces, en el primer caso, yo entiendo conjunto numerable como un conjunto que se puede ordenar o etiquetar con los números naturales. Y en el segundo caso de la sucesión con aplicación biyectiva, que es una de las infinitas posibles ordenaciones del conjunto con los números naturales, ¿vale? Es decir, considerar la sucesión en concreto contiene más información que decir que el conjunto es numerable, porque ya se ha escogido una ordenación en concreto, ¿vale? Es decir, cuando yo tengo un conjunto numerable estoy diciendo que se puede ordenar, pero no lo he hecho, solo estoy diciendo se puede ordenar. Cuando yo en ese conjunto numerable ya doy lo considero como una sucesión biyectiva, es decir, que no repito, etcétera, entonces es más porque es no solo que se pueda ordenar, sino que ya lo he ordenado. Entonces, considerar una sucesión biyectiva tiene más información que decir que el conjunto es numerable, porque ya opté, ya escogí una de las posibles formas en las que se puede ordenar ese conjunto, ¿vale? Obviamente, a poco que lo piensen, se darán cuenta de que si yo tengo un conjunto numerable, hay infinitas maneras de ordenarlo con los números naturales, ¿bien? ¿Por qué? Pues piensen, cambio el primero con el segundo, ¿no? Ahora cambio el primero con el tercero, ahora cambio el primero con el tercero y con el segundo, así los voy rotando. Y ahora hago lo mismo con los 4 primeros y con los 5 primeros y así. ¿Cuántas formas hay posibles de ordenar los números naturales en sí mismos? Pues infinitas, nunca termino. Entonces, pues básicamente con eso y si quieren usando el concepto de composición, uno puede darse cuenta de que hay infinitas maneras de ordenar un conjunto numerable, ¿bien? Entonces, cuando digo que es numerable, digo que se puede ordenar. Y cuando escojo una sucesión biyectiva en ese conjunto, ya tomé una. Entonces es un poquito más. Es decir, voy a usar esta en concreto, ¿vale? Esa es la idea. Bueno, muy bien. Ejercicio 5. Demostrar que los conjuntos n, n barra y z son numerables, ¿vale? Demostrar que n es numerable, pues es trivial. Demostrar que n barra es una tontería, en cuanto se den cuenta lo van a ver, o seguramente lo sepan ya. Y demostrar que z es numerable, bueno, pues hay que hacer alguna cosa ahí con pares impares o de otra forma, ¿no? Hay muchas formas. Bien, entonces les dejo que lo piensen, a lo mejor ya lo conocen, pero bueno, para que practiquen ahí tienen ejercicios. Bueno, resultados sobre conjuntos numerables. Entonces, proposición 1, ¿no? El primer resultado del curso que pongo como teorema, así escrito formalmente. Si A y B son conjuntos, ¿no? Voy a decir 3 cosas. Primera, si A y B son conjuntos, A contenido en B y B es numerable, entonces A es finito o numerable, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Pues que si A está contenido en B, de alguna manera estoy diciendo que A es más chico que B, ¿bien? Y si B es numerable y A es más chico que B, entonces lo que estoy diciendo es que A tiene que ser finito o numerable. Es decir, que los conjuntos más pequeños que numerables son o también numerables
o finitos, ¿vale? En ese sentido se puede pensar como que el cardinal numerable es el cardinal infinito más pequeño, ¿bien? ¿Por qué? Bueno, eso luego hay que explicarlo mejor, ¿bien? Pero bueno, vamos entrando en esa idea, que luego hay que redondear. ¿Por qué? Pues porque subconjuntos de un conjunto numerable solo hay o bien los finitos, que en cualquier conjunto infinito pues tienes un conjunto finito, obviamente, eso es sencillo de ver, o numerable, y ya no tienen ningún infinito más, ¿vale? Eso es lo que estamos diciendo. ¿Sí se ve? Sí, profe, está claro. Bueno, vamos a ver el tercero para redondear esa idea. Todo conjunto infinito contiene un subconjunto numerable. Bien, esta es la parte que redondea la idea de que el cardinal numerable es el cardinal infinito más pequeño. Porque junto a lo anterior estoy diciendo que todo cardinal infinito, todo conjunto infinito, contiene un subconjunto numerable. Entonces, en ese sentido, el numerable es más pequeño que cualquier otro cardinal infinito. ¿Por qué? Porque tienen un conjunto más pequeño, cualquier otro conjunto con otro cardinal infinito contiene un subconjunto más pequeño con cardinal numerable. Si es más pequeño, pues es que el cardinal es más pequeño, vamos a pensarlo así. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, el cardinal numerable es el más pequeño. Y el punto 2. Este es un resultado que vamos a utilizar probablemente mucho en la práctica, ¿vale? Y si no en este curso, pues en otros. Si yo tengo una colección numerable de conjuntos numerables, estoy diciendo que este conjunto de índices lambda mayúscula es numerable y a sub lambda es un conjunto que es a su vez numerable para todo índice lambda. ¿Bien? Entonces, de hecho, bueno, aquí si era numerable podía ponerlo como sucesión, pero bueno, ya elegí ponerlo así. Entonces, la unión de los lambdas perteneciente a lambda mayúscula de A sub lambda, la unión de esta familia arbitraria de conjuntos es también numerable, ¿vale? Entonces, es decir, este resultado se suele enunciar como que la unión numerable de conjuntos numerables es numerable, ¿bien? Es decir, que si yo tengo una cantidad numerable de conjuntos, que cada uno de ellos es numerable o incluso finito, mejor me lo pones, finito numerable, entonces la unión de todos ellos es numerable. ¿Ok? ¿Sí se ve? Sí, profe, está claro. Eso, bueno, no sé si vamos a ver la demostración, pero bueno, si la vamos a ver, me espero, pero si no, ¿cómo se demostraría? Pues esa es una buena pregunta. La verdad es que ahora mismo no lo tengo fresco esa cosa. No lo vamos a demostrar porque no quiero pararme. Solo estoy haciendo repaso y esto es un resultado útil que luego se utiliza mucho, entonces nada más lo quería anunciar. No voy a ver la demostración. De hecho, si me preguntas ahora cuál es la demostración, bueno, lo primero que haría sería revisarlo en un libro. Así para demostrarlo, no sé si haga falta... Profe, A lo mejor de alguna manera se puede hacer, un momento, se puede hacer alguna construcción sencilla y la demostración se basa en eso. Yo apostaría a que sí, pero de algo así como decir, bueno, pues agarro el primer elemento del primero, porque cada uno de los conjuntos los puedo ordenar. Entonces considero una sucesión en cada uno de ellos. Como son numerables, considero una sucesión que sea biyectiva. Entonces digo, bueno, agarro el primero del primero, después el segundo del primero y el primero del segundo. Y después el tercero del primero, el segundo del segundo, el tercero, el segundo del segundo y el primero del tercero. Y voy haciendo así como una especie de diagonal o algo así. Probablemente con una construcción de ese tipo funcionaría. Y seguramente así se puede hacer. Sí, ya me convencí. Seguramente así con un argumento de los que hacía Cantor, porque todas estas cosas se las debemos al matemático Cantor. Seguramente así sea la demostración. No sé si se vio la idea. Si quieres hago un dibujo. Ahora contesto a la pregunta que me querían hacer. Un momentito. Sí, no lo tenía fresco, pero casi seguro que esa es la idea. Entonces, si yo voy poniendo los conjuntos por filas, yo tengo... Entonces, el primer conjunto, que es con el índice 1, por ejemplo,
Pues yo tengo aquí, voy a poner aquí con puntitos, ¿vale? Y así. El 2, pues tengo aquí también, los pongo, como son numerables, pues los puedo poner así en fila. El tercero, así. Y así, ¿no? Y entonces lo que tengo que hacer para ver que son numerables es pues ponerlos en fila, decir, tú eres el primero, tú eres el segundo, tú eres el tercero. Entonces yo puedo decir, bueno, pues agarro este, bien, después me voy a este, después me voy a este, y después me puedo ir a este primero, o para que el dibujo salga mejor voy a hacer esto. Me voy a este, y luego a este, y luego a este, y luego así. Y voy haciendo algo de este tipo. Entonces, está claro, como todas estas ordenaciones las estoy tomando biyectivas, porque son numerables, pues entonces aquí nunca repito, ¿bien? Ahora, entre estos conjuntos puede ser que hay algunos puntos que se repitan. Por ejemplo, un punto de aquí sea igual al primero. Por ejemplo, podría pasar. Pero bueno, en ese caso, cuando pase por aquí, pues ese no lo cuento porque ya lo tengo aquí y entonces igual voy al siguiente. Y así. Y entonces, pues está claro, uno se puede dar cuenta de que haciendo esto de esta manera, avanzo hacia allá, que es considerar toda la extensión de mis conjuntos, y hacia abajo, que es considerar toda la familia de conjuntos. Y entonces, con un argumento diagonal de este tipo, que es la idea básicamente es de Cantor, según entiendo yo, uno puede mostrar ese resultado, que la unión numerable de conjuntos numerables es numerable. Ok, ¿listo? Sí, está claro. Bueno, tengo la idea, entonces ya más o menos. Sí, esa es la idea. No se está formalizando, pero este es uno de los casos en los que formalizarlo no creo que aporte demasiado, si ya tienes la idea, ¿vale? A lo mejor en un curso que es específico de estas cuestiones, pues sí, pero como esto es un curso que vamos a hacer otras cosas, pues con esto ya me conformo, ¿vale? Creo que esta es la prueba clásica, creo que esta es la que me enseñaron a mí en la facultad. ¿Había alguien que tenía una pregunta? Te apunto un punto, Carmina. Karina, perdón. Karina Carmo. Dime. Iba a comentar que para esa demostración, vale la pena decir que se necesita el axioma de elección. Ok. Eso ahora mismo me pillas. ¿Para qué necesitas el axioma de elección? Sí, porque cuando hacemos esa sucesión vamos a necesitar asegurar que exista algún i en los naturales que se cumple en la sucesión. Entonces, ya se ocuparía ahí el axioma de elección. Necesitas saber que existe un i en los naturales para el cual ¿qué? Ajá, que podemos tomar algún i arbitrario para decir que Bueno, es que cuando definimos la sucesión, Ajá. vamos a necesitar encontrar que pues para demostrar que es numerable, entonces vamos a tener que encontrar una función sobreyectiva. Entonces no vamos a poder asegurar sin el axioma de elección la existencia de algún i en los naturales. Para ver la sobreyectividad. Sí, sí, sí. Fíjate, no tengo claro eso. Si estás seguro de ese resultado, ahí ya me pillas porque yo no soy experto en esto. Sí, me parece que demostramos el mismo resultado en teoría de conjuntos y ya se ocupa algo Ok, así. vale. Sí, para mí son finuras que como yo soy analista, no me dedico a la lógica ni teoría de conjuntos ni nada de eso, pues la verdad no hago un uso más bien intuitivo y básicamente uso el resultado ese y ya, ¿vale? Pero gracias por el comentario. Sí, no sabría decirlo porque ya para ponerte técnico tienes que hacer las cosas con más cuidado, ¿bien? Para no estar mintiendo. Bueno, te apunto un punto por el comentario, muchas gracias. José, ¿no? Sí, profe. Vale, muchas gracias. Fíjate, eso yo hubiese dicho que no. Lo checaré ya nada más que por curiosidad. Vale, muy bien. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ya hemos visto esta proposición. Seguimos con equivalencia de conjuntos. Equivalencia en el sentido del cardinal, ¿vale? En un sentido conjuntista puramente del cardinal.
Entonces, dados dos conjuntos A y B, se dicen equivalentes desde el punto de vista de la cardinalidad, o se dice que tienen el mismo cardinal o potencia, y escribiremos esto si se entiende, o si quieren esto, queremos ser un poco más específicos, si existe una aplicación biyectiva entre ellos, es decir, si se puede establecer una correspondencia biunívoca entre ellos. ¿Bien? Bien. Por ejemplo, pues por definición, no sé si lo tengo por aquí, aquí. Por definición, los conjuntos numerables son precisamente los conjuntos equivalentes a los números naturales, la propia definición. Otro ejemplo, dos conjuntos finitos son equivalentes si solamente si tienen el mismo cardinal, es decir, el mismo número de elementos. Sí, porque si tienen el mismo número de elementos, pues yo los puedo pintar, ¿no? Y ponerme a hacer flechitas de manera que les asocie una aplicación biyectiva. A cada uno le asocie uno distinto y me quede sin ninguno. Si no tienen un número de elementos, si no tienen el mismo número de elementos, pues obviamente en algún sitio me faltará o me sobrará algo. ¿Bien? Es fácil convencerse de eso. Bueno, ejercicio. Demuestre que un conjunto finito y uno infinito no son equivalentes, ¿vale? La idea es completamente obvia, pero el chiste del ejercicio es que lo traten de escribir con rigor, ¿vale? Lo cual ya no es tan obvio. ¿Bien? Ese es el chiste del ejercicio. Bueno, otra proposición. Como ven, aquí no estamos dando demostraciones. Después sí empezaremos a demostrar. Pero estos resultados, como digo, pues simplemente los enuncio y ya no me quiero parar más. Esta proposición. Un conjunto es infinito si solamente si es equivalente a algún subconjunto propio suyo. ¿Bien? Bueno. Continuamos. Dado un conjunto A, el conjunto cuyos elementos son los subconjuntos de A es llamado parter de A y lo denotaremos cuando haga falta. No creo que lo usemos demasiado, pero de esta manera. Bueno, proposición. Bueno, queda claro lo que es el conjunto parter de A. Es un conjunto cuyos elementos son los subconjuntos del conjunto A. ¿Bien? Si quieren ponemos un ejemplito y lo vemos. A ver. Es el que también le dicen conjunto potencia, ¿no, profe? Sí, también, conjunto potencia. Vamos a ver, ejemplo. Si yo tengo como A el conjunto formado por el 0 y el 1, por poner un ejemplo sencillo que tampoco sea trivial, ¿qué subconjuntos tengo aquí? Pues esos van a ser los elementos del conjunto parter de A. Entonces aquí tengo que poner los subconjuntos de A. Entonces el vacío siempre es un subconjunto de todo conjunto, así que es un elemento de parter de A. El conjunto formado por el 0 también es un subconjunto de este, así que está aquí. El conjunto formado por el 1 y el total, que es A. ¿Bien? Entonces, obviamente aquí ya no hay más subconjuntos. Entonces yo escribiría, como el vacío está contenido en A, entonces el vacío pertenece a parter de A. ¿Bien? Aquí es incluido, aquí es pertenece. Porque por definición los elementos de este son los subconjuntos de este. ¿Ok? Vale, ¿alguna pregunta? No, profe. Sí, yo tengo una pregunta, profe. Sí, dígame, ¿quién es? Román, Ok, dime, Román. respecto a lo de infinito, ¿se puede ver con un gráfico? Así como han estado haciendo los demás. No te entendí la pregunta. ¿A qué te refieres con...? Sí, con un diagrama como lo ha estado haciendo, pero con lo de infinito. Pero sí, pero ¿a qué te refieres con lo de infinito? Por ejemplo, de la proposición 2 que nos mostró, donde un conjunto es infinito, sí, solamente sí. Si es equivalente a algún subconjunto propio suyo. Ajá. Pues así un diagrama que lo... No sé, se puede intentar. Pero sí, creo que te puedo hacer uno.
pero no, a lo mejor sí, pero no me da la sensación de que vaya a ser muy explicativo el dibujo, ¿no? Porque si un conjunto es infinito, vamos a poner aquí A, y aquí tengo otra copia de A, entonces lo que estoy diciendo es que existe una aplicación biyectiva, de tal manera que yo tengo aquí el subconjunto, y entonces todo este A lo estoy metiendo con una aplicación biyectiva a un subconjunto nada más. Híjole, me metí en la parte que no, da el reflejo. ¿Sí se ve? Así, con una Sí, se flecha. ve. Pero pues aparte de esto, no creo que explique demasiado el dibujo. Pero bueno, a lo mejor. O no se me ocurre nada mejor. No sé, a lo mejor a alguien seguramente se le ocurre algo que ayude más. A mí ahora mismo no. Podría dar quizá alguna idea, pero si les doy alguna idea más, lo he puesto como ejercicio. No son equivalentes. No lo he puesto como ejercicio. Pero bueno, si quieren pueden... Les podría dar una cierta idea, pero claro, ya les estaría, digamos, haciendo el ejercicio de cómo se puede demostrar eso. ¿Bien? Entonces, pues le quito la gracia. Entonces, si quieren, sería un buen ejercicio. Piensen cómo se puede demostrar eso. La idea no es tan sofisticada. Se puede hacer en unas cuantas líneas. La cuestión es pensarle, ¿no? Y pues, a veces se da con ello y a veces no, ¿no? Pero si das con ello, si se te ocurre, si se te prende el foco, pues no es nada difícil. Y si no se te ocurre, pues no. ¿Bien? También se vale que miren en libros, ¿no? Pero es un comentario que no se hice sobre los ejercicios. Pueden trabajarlos, bueno, por supuesto, en los equipos, porque luego se van a corregir los ejercicios con los equipos. Entonces, les animo a que lo trabajen con sus compañeros de equipo. Sería lo más saludable. Pero aparte de eso, ustedes pueden trabajarlos obviamente por su cuenta, con quien a ustedes más les guste. Se vale que consulten en las referencias. De hecho, les animo a ello. Siempre leer libros siempre va a ser algo bueno. Intenten leer buenos libros y no malos libros, pero vamos, siempre leer va a ser algo bueno. Y lo importante, claro, si lo leen, pues no es solo que lo copien y ya, ¿no? Ya lo encontré aquí, ya uno menos. Sino que lo entiendan y sobre todo lo sepan explicar. Cuando uno lo sabe explicar bien, es que lo ha entendido bien. ¿Vale? Bueno, entonces les animo a que también la proposición 2 la piensen como ejercicio, ¿no? O la demostración. Traten de demostrarla. Bueno, proposición... no sé si esto contestaba la pregunta. Ya me fui. ¿Sí? Que sí, una idea más o menos. Ok, sí, no es muy clarificador el dibujo, pero pues no se me ocurre nada mejor. Si no es algo más concreto, ¿no? Es que con esa generalidad yo creo que está difícil. Bueno, proposición. Dado un conjunto A, el conjunto parter de A tiene cardinal mayor al de A. Que esto lo escribimos así, con un mayor estricto. ¿Qué quiere decir esto? Porque no lo hemos definido. Pues quiere decir lo siguiente. En sentido de que, no es en sentido, es en el sentido de que... A ver, ¿dónde está aquí? En el sentido... ¿ven? Y de hecho le voy a poner aquí el ejercicio. Creo que está bien que lo piensen. Voy a ponerles aquí. Tratar de demostrar el resultado anterior. ¿Bien? Digo tratar porque son de estos resultados que quizá no es inmediato que a uno se le ocurra. Se te puede ocurrir, no es nada del otro mundo, pero también puede ocurrir que no des con la idea y ya, no pasa nada, no hay que mortificarse, ¿no? Bueno, entonces, parter de A tiene cardinal mayor al de A, mayor estrictamente. ¿En qué sentido? Porque no lo he definido. Pues en el sentido de que A es equivalente a un subconjunto propio de parter de A. Pero no ocurre así, eso es una cosa. Y otra cosa, la segunda, es que no ocurre así al contrario. ¿Vale? Es decir, que parter de A
no es equivalente a ningún subconjunto propio de A. O equivalentemente, A y partes de A no son equivalentes, ¿vale? Entonces, el conjunto A y el conjunto partes de A no son equivalentes, no tienen el mismo cardinal. Es decir, no existe una aplicación biyectiva entre ellos. Primera cosa. Y segunda cosa, ¿por qué partes de A se dice que tiene cardinal estrictamente mayor que A? Porque de alguna manera yo puedo meter A dentro de partes de A, pero al revés no puedo meter partes de A dentro de A, entre comillas, porque es más grande. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que existe una biyección entre A y un subconjunto propio de partes de A. ¿Por qué propio? Porque ya he dicho que no existe A y partes de A no son equivalentes, entonces no existe una biyección entre ellos. Existe una biyección entre A y una partecita de A, un subconjunto de partes de A que evidentemente no puede ser el total. De hecho será sensiblemente más pequeño. Y al revés no ocurre. Es decir, yo no puedo encontrar una biyección de partes de A con ningún subconjunto de A. Porque es más grande, no cabe. ¿Vale? ¿Ok? Igual que no puedo meter, por ejemplo, los números naturales dentro de un conjunto finito. No cabe, porque llegará un momento, si yo tengo un conjunto finito y voy asociándole números naturales, llega un momento en el que ya he cubierto todos y ya me quedé sin gente a la que asignar. Entonces no existe biyección. No, la aplicación no puede ser 1 a 1. ¿Sí se ve? Pues algo parecido pasaría con partes de A y A. No me da. Me quedo sin elementos. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Quién es? Si yo tengo Rafael. Ok. Y yo tengo un conjunto A que es numerable, ¿el conjunto de partes de A también va a ser numerable? No, el conjunto partes de A por este resultado no puede ser numerable, porque no son equivalentes. Ok. ¿Vale? No son equivalentes por este teorema y por lo tanto partes de A no puede ser numerable. Tiene que tener un cardinal mayor. ¿En qué sentido? Por el sentido de que partes de A tiene subconjuntos que sí son numerables. Pero no todos los subconjuntos suyos serán numerables y en particular él no es numerable, es no numerable. Piénsalo así. ¿Quién es el conjunto partes de los naturales? Pues son todos los subconjuntos de números naturales, ¿no? Ok. Dentro de los subconjuntos de números naturales, yo puedo considerar los subconjuntos que tienen un solo elemento, ¿no? Y entonces, claramente, esa clase de subconjuntos, que es un subconjunto de las partes de los naturales, son la clase de todos los conjuntos de números naturales que tienen un solo elemento. O sea, un n entre llaves, ¿no? Entre llavecitas. Obviamente, esa clase de subconjuntos está en biyección con los números naturales, porque a n le asocio el conjunto formado nada más por n. Y esa aplicación es obviamente biyectiva. ¿Sí se ve? Ok. Sí, entonces, pero si tenemos un conjunto que es finito, entonces partes de A sí va a ser finito, ¿no? Sí. Pero si el conjunto A es finito y tiene cardinal n, donde n es un entero no negativo, el conjunto partes de A también es finito, pero tiene cardinal 2 elevado a n. Se puede demostrar que es así. Es 2 a la n, porque fíjate que si tú tienes n elementos, decir subconjuntos de A es lo mismo que decir de los n números, decir este sí, este no, ¿no? Igual que cuando eras niño y te ibas al mercadito de los cromos, ¿no? De las estampas. Bueno, ustedes son de otra generación, no sé si lo hicieron. Yo tampoco, pero sé que existía. Entonces decía, este le tengo, este no le tengo, este le tengo, ¿no? Pues entonces para definir un subconjunto de un conjunto de n elementos, pues lo único que tengo que hacer es decir, a ver, de los n números,
o de los, perdón, de los n elementos, cuál sí está en mi conjunto y cuál no. Y eso es básicamente como ponerle un 0 o un 1 o algo así, ¿no? Y entonces, ¿cuántas formas tengo de, para n posiciones, poner ceros o unos? Pues 2 elevado a n. Entonces el cardinal de partes de A es 2 a la n, donde n es el cardinal de A, si A es finito. ¿Sí se ve? Sí, profe, gracias. Sí, no sé si estoy hablando mucho porque no sé si eso se le iba a poner como ejercicio. Pero bueno, ahí ya, da igual, ya queda dicho. Si tuviera el aparatito este de Men in Black, pues les flasheaba, pero como no lo tengo, pues ni modo. Ok, bueno, pues aquí está este teorema que damos sin demostración. Bien. Bueno, entonces ahora me gustaría hablar de los números racionales. Antes de eso, antes de cambiar de tercio, ¿hay alguna pregunta sobre...? Ya acabó el repaso de teoría de conjuntos. Eso es nada más lo que quería comentarles y de hecho ya me tardé demasiado con eso. ¿No hay ninguna pregunta? Profe, yo solo tenía una duda en el ejercicio 2, pero creo que es muy chiquita, entonces no sé si de una vez o al final de la clase. A ver, dime, si es rápido. Ejercicio Este, 2. A ver dónde está. Bueno, solo le quería preguntar si la relación es la igualdad entre conjuntos, porque siento que no me quedó muy claro. No te escuché bien, ¿puedes repetir, por favor? Si la relación, bueno, la relación de equivalencia es la igualdad. Ajá, a ver, para definir una relación de equivalencia, primero tienes que considerar el conjunto y luego después la relación de equivalencia es un subconjunto de, pues si el conjunto es A, esto es un subconjunto de A al cuadrado, ¿no? De A por A. Entonces, para la igualdad entre conjuntos, fíjate, dice para la clase de subconjuntos de un conjunto U. Bueno, la clase de subconjuntos ya sabemos que es partes de U. Entonces, tu conjunto donde vas a definir la relación de equivalencia es partes de U. Y la relación de equivalencia es la igualdad, ¿bien? Y la tienes que pensar como un subconjunto de partes de U por partes de U. Entonces, un elemento de ese conjunto es un par ordenado de dos subconjuntos de U. Ok. Donde estamos diciendo que el par AB, donde A y B son subconjuntos de U, están relacionados, es decir, el par AB pertenece a R si y solo si A es igual a B, ¿no? O sea, la relación de equivalencia viene dada por la de igualdad de conjuntos. Lo cual quiere decir, ¿cómo se define la igualdad de conjuntos como hemos hecho? Pues que A pertenece a A mayúscula si solo si B si solo si A pertenece a B mayúscula, ¿no? Y Sí, a partir de ahí pues ya es verificar las condiciones de relación de equivalencia, ¿no? Las tres propiedades. Sí. Ok, gracias, profe. De nada. Vale, ¿alguna pregunta más que tengan por ahí? Vale. Bueno, pues entonces vamos a continuar. Nos quedan 20 minutitos que vamos a tratar de aprovechar. Bien. Bueno, como ya acabamos el repaso, les avanzo, antes de seguir para que no se me olvide, que les voy a estar colgando ya en estos días una primera hoja de ejercicios. Además, ejercicios relacionados con esto, que es de repasito, ¿no? Pero bueno, para fijar ideas y para que empiecen a trabajar. Entonces, para trabajar los ejercicios, como les digo, bueno, para trabajarlos no necesariamente, pero para revisarlos, que les daré más o menos como una semana cuando se la ponga, sí lo vamos a revisar por equipos, porque yo les voy a poner una calificación el día que revisemos. Entonces, les pido por favor que los que no me hayan escrito dándome sus datos lo hagan, por favor. Los que no me hayan escrito diciéndome quiénes forman el equipo, también organícense y se ponen de acuerdo y me lo dicen. Y me lo dicen con copia a sus compañeros, por favor. Hay gente que me ha escrito diciéndome su equipo, pero me ha escrito yo solo a mí. Entonces pongan en copia, por favor, a sus compañeros para evitarnos luego problemas de
para saber que todos estamos conformes. Entonces, es nada más poner, si están de acuerdo con sus compañeros, pues ya saben cuáles son sus correos y si no se los preguntan, ¿no? Y entonces nada más les ponen en copia el correo y ya, ¿vale? Pero no lo dejen para más tarde, todavía quedan bastantes equipos por hacer, más o menos como la mitad. Entonces, acaben de organizarse porque ya nos va a hacer falta dentro de poco. Bueno, ok, acabamos el repaso de notación y empezamos con propiamente el tema del curso. Entonces, nuestro objetivo principal, yo diría que el fundamental, aunque no el general es ver la estructura de los espacios euclidios. Pero para mí la parte principal ahí es entender bien qué son los números reales. Una vez que entiendes qué son los números reales, entender que es Rn, pues es poner n numeritos así ordenaditos y ya, básicamente, ¿no? Sí, hay que hablar de producto escalar y todo eso, pero vamos. Pero la parte fundamental donde está la dificultad es entender de verdad bien qué son los números reales, ¿bien? Y para entender bien qué son los números reales, hay que entender que son muy distintos de los números más primitivos que digamos lógicamente se consideran anteriores a ellos, también históricamente, pero bueno, lógicamente, es decir, que son los números racionales y obviamente los enteros y demás, en el sentido de que estos números, los racionales, están incluidos en los reales y de alguna manera los reales se entienden a través de los números racionales. Y eso no es una manía de que yo lo cuente así y a lo mejor alguien les cuenta otra historia de otra manera. No, es que los números reales intrínsecamente son así. Intrínsecamente son... Ay, esto se está girando. Intrínsecamente en su naturaleza está el hecho de que surgen de los números naturales, pero son una extensión no trivial, una extensión fundamental de los números racionales, ¿no? Los números reales. Entonces, mi objetivo aquí es que entender, revisar esto bien y que lo entiendan. A lo mejor algunos ya lo han visto. Creo que alguien comentó algo de cortaduras de Dedekind, pero por lo general no han visto esto en detalle. ¿Es correcto? ¿O hay alguien que sí lo haya visto con profundidad? ¿No? Ok. Bueno, pues mi objetivo es esto porque puede parecer así como, no sé, como una manía personal o lo que sea, a lo mejor. Pero yo creo que es muy importante. Sí, ya han hecho los cursos de cálculo y demás, porque si uno empieza con esto en el primer curso de matemática, pues se espantan todos y salen corriendo de CU, y no se trata de eso. Pero que no es tan difícil, y además yo creo que es bonito, no es feo, pero bueno. Pero al principio puede parecer demasiado abstracto y demasiado, no sé, problemático. Pero si no lo hace con cuidado, tratando de entender las cosas, no tiene por qué ser así. Es fundamental entender la naturaleza de los números reales, porque todo lo que hace uno de verdad en el cálculo, todo lo que tiene que ver con límites, con funciones continuas, con derivadas, con integrales, y luego los resultados que hace en el análisis matemático y después el análisis funcional y resultados profundos de ecuaciones diferenciales y otras teorías, todo eso no sirve para nada si no se tuviera, no existiría, no tendría sentido si no existieran los números reales tal y como son, es decir, con la propiedad que vamos a ver que es esencial, que es la propiedad de completitud. Sin completitud, todo el cálculo, todo el análisis matemático no sirve para nada, no se sostiene, no tiene ningún sentido, ¿bien? Y entonces esto es importante que lo entiendan para que de verdad entiendan bien los resultados y luego ustedes sean capaces de manejar bien la teoría, asimilarla y, si es necesario, pues generar más teoría, ¿no? Depende de a lo que cada uno se vaya a dedicar. Pero aunque sea nada más utilizar la teoría, para que la puedan aplicar bien tienen que entenderla bien. Y para mí eso de verdad no se puede si uno no está entendiendo bien estas ideas centrales, ¿bien? Que no se explican en un principio, como digo, para no asustar a la gente, pero no porque no sean importantes. Son importantísimas, son esenciales. Bueno, entonces, para entender bien qué son los reales, hay que
contraponerlos, hay que contrastarlos con los racionales. Para mí no hay de otra. ¿Bien? Entonces hay que empezar por recordar exactamente con detalle qué son los racionales y qué no son, y a partir de ahí vamos a construir los números reales y los vamos a contrastar y vamos a ver qué diferencias nos aportan. ¿Bien? Vamos a ver por qué no nos servía solo quedarnos con los racionales, como en la antigüedad se usaban los números, las proporciones, y por qué no nos pudimos quedar así y hubo que esperar a tener esas ideas bien claritas para que se pudiera inventar el cálculo y demás. Recuerden que las civilizaciones antiguas, como por ejemplo los antiguos griegos y otras, pues algunas de ellas tuvieron unas matemáticas muy avanzadas, ¿no? Uno ve los teoremas estos de geometría plana con los triángulos y circunferencias y no sé qué de los griegos, y pues, a mí no me interesa demasiado porque personalmente me aburre, pero bueno, eso es una cuestión de gustos, pero son cosas asombrosas, o sea, son cosas muy sofisticadas, algunos teoremas. O sea, que era gente que hacía matemáticas en serio, es decir, que tenían ideas muy complejas, cadenas de razonamiento muy complejas, y las desarrollaban, las demostraban, las hacían, las utilizaban, etcétera, ¿no? O sea, que no era gente torpe. Y sin embargo, toda esa gente se quedó básicamente atorada en la geometría y tal, por un lado por el lado del álgebra, porque no jalaba eso de representar cosas solo con simbolitos y no escribirlo todo así con palabras, como que todavía no les cuadraba muy bien, eso tuvo que esperar después, pero sobre todo fundamentalmente a la idea de que está detrás de los números reales de completitud, y no fue hasta que llegaron los inventores del cálculo, ¿no? Como ya saben ustedes, Newton, Leibniz y la gente más o menos de esa época, que pudieron perder el miedo al infinito, atreverse con la idea de límite básicamente, y a partir de ahí pues empezar a utilizar pues sin miedo esas nociones de límite, y entonces inventaron el cálculo, y entonces fue cuando pegó un avance monumental el cálculo, las matemáticas y el resto de las ciencias duras, fundamentalmente la física, a partir del cálculo, ¿no? En los tiempos de Newton y Leibniz y esa gente. Y entonces, si uno piensa detenidamente, se puede pensar de muchas maneras, pero donde se quedó atorada esa gente, donde se quedó atorada la humanidad desde los tiempos antiguos hasta que llegó esta gente, que sería, no sé, no soy muy bueno en historia. ¿De qué época es Newton y Leibniz? ¿Siglo XVII, XVIII, no? No creo que más adelante. Bueno, pues hasta esa época, que son bastantes siglos, matemáticamente pues se quedó la cosa, sí hubo avances, y los árabes y los sistemas de numeración y luego el álgebra poquito a poco, pero algo como muy estático. El álgebra a ese nivel básico es muy estática, y para entender todos estos fenómenos dinámicos tuvo que esperar al cálculo para avanzar, y la física tuvo básicamente que esperar a eso para poder avanzar sustancialmente. Y entonces pues la humanidad matemáticamente se quedó ahí muy trabada. Puede haber más o menos motivos, pero a mí me gusta pensar que es que ese clic de los números reales, de la completitud, del límite, pues no nos hizo clic en la cabeza. Y no nos hizo clic porque es algo difícil de entender, de asimilar. Esto yo creo personalmente que se suele a veces un poco como menospreciar, porque, pues sí, esto se ve en los cursos de cálculo, o sea, esto es del primer curso de cálculo, de los primeros cursos, es decir, es sencillito, luego ya se ven cosas más difíciles. Pues, no sé, nivel de complejidad yo creo que está difícil, pensándolo de esta perspectiva histórica. O sea, el entender el concepto de límite, desde el punto, lo que requiere de asimilar, de abstracción, etcétera, pues no le pide nada a cualquier otro concepto después. Sí, puede haber conceptos muy complicados, pero ese escalón es bastante chungo, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto para motivarles el estudio que queremos hacer de los números reales. Quiero que de verdad, si ustedes se llaman matemáticos, pues entiendan de verdad lo que son los números reales. Yo diría que probablemente sea el resultado más importante, central en matemáticas, el concepto de número real, desde mi punto de vista.
Entonces, bueno, pues hay que repasar la estructura básica de los números racionales para poder entender después lo que son los números reales. ¿Bien? ¿Alguna pregunta que quieran hacer en este momento antes de seguir? ¿No? Ok. Todo claro, profe. Vale, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, como ya hemos comentado, los números naturales, que son los enteros positivos, los denotamos por este símbolo de aquí. Los enteros por z. N barra son los enteros no negativos, es decir, esto de aquí. En este texto, o sea, nosotros ahora en esta clase, asumimos que el lector conoce bien las operaciones y propiedades usuales sobre estos conjuntos, sobre naturales y enteros básicamente, como el principio de inducción matemática o el principio de buena ordenación de los naturales, la aritmética elemental con enteros, es decir, que podemos sumarlos, multiplicarlos y demás, la divisibilidad, el teorema de descomposición en números primos, etcétera, ¿no? Entonces todo eso no voy a hablar de aquí porque si no, no terminamos nunca. Entonces lo doy por hecho. No he puesto aquí, debería poner, pero se me olvidó, luego lo añado, referencias. ¿Bien? Referencias sobre todo a... porque esas cuestiones elementales pues están en muchos libros de distintos niveles. Sino referencias a formalizaciones de esas partes de la teoría. Las tienen en la bibliografía, pero las voy a citar ahí concretamente. ¿Bien? Entonces, pues asumimos todo eso hasta llegar a los racionales, ¿no? Entonces vamos a ver en detalle lo que son los números racionales. Entonces, bueno, hablo 5 minutos y hasta donde me dé y mañana seguimos. Bueno, a partir de los números enteros se fabrican las fracciones, ¿no? Que uno lo aprende en la escuela, ¿no? ¿Qué son las fracciones? Pues son cocientes de números enteros. Dados P y Q números enteros con Q distinto de 0, ¿no? Que va a ser el denominador, la fracción P sobre Q, o P entre Q, representa su cociente. Las fracciones se usaron primitivamente para representar proporciones y hacer mediciones. ¿Bien? Para representar proporciones, pues, no sé, por ejemplo, repartos, ¿no? Tenemos P caramelos y somos Q personas. ¿A cuánto tocamos? Pues a P sobre Q. A lo mejor con caramelos está difícil la cosa, pero si piensan, por ejemplo, en pizzas, ¿no? Están en una fiesta donde son Q amigos y han comprado P pizzas, ¿no? ¿A cuántas porciones de pizza tocan? Pues si quieren que les toque bien para que todos coman lo mismo, pues el trozo que tienen que partir, digamos, es P sobre Q. ¿Bien? Pues también cuestiones de proporcionalidad con reglas de Ter, ¿no? Entonces al hacer cocientes, pues te salen números racionales, ¿no? Si uno parte de cocientes de enteros, ¿no? En situaciones, por ejemplo en geometría, pues hay resultados así de proporcionalidad, de semejanza, etcétera, y salen cocientes, y entonces si uno solo parte de los enteros y haciendo cocientes, haciendo productos, sumas y todo eso, al final lo que le salen pues son todo fracciones, ¿no? O si uno quiere hacer mediciones, pero tomando con ciertos patrones, digamos así a la griega, pues lo único que te salen son cocientes de enteros al final, ¿no? Para hacer esas representaciones. Bueno, la fracción P sobre Q representa la magnitud, el tamaño, la cantidad, no sé cómo decirlo, correspondiente a dividir la unidad, ¿bien? Que se toma como patrón, algo dices, esto es el 1, y a partir de aquí todo lo demás lo comparo con esto. Correspondiente a dividir la unidad en Q partes iguales. Sin pérdida de la generalidad podemos asumir Q mayor que 0, ¿no? El signo no va a estropear ahí demasiado. Entonces, la fracción P sobre Q representa la magnitud correspondiente a dividir la unidad en Q partes iguales y tomar P de estas. Entonces parto la unidad en Q y tomo P. Si P es más pequeño que Q, me sale un número entre 0 y 1, es decir, un pedazo de la unidad, y entonces pues esa es la que tomo. Si P es más grande que Q, pues entonces lo que tengo que imaginarme es que tengo no solo una unidad, sino tengo varias copias de la unidad, y voy tomando pedazos hasta que haya alcanzado todos, ¿no? Hasta que haya tomado P. Bueno, con la salvedad de que si P o Q son negativos, pues hay que interpretar ese resultado. Pero bueno, lo de negativos es una cuestión de interpretar, ¿no? Si tienes o si debes o como quieran verlo, ¿no? O para un lado o para el otro, derecha o izquierda, según de lo que estés hablando. Bueno, o más en general,
considerando una cantidad unidad como patrón, considerar la magnitud correspondiente a dividirla en q partes iguales y considerar p porciones de este tamaño. Vale, muy bien. Bueno, pues básicamente eso son las fracciones, ¿vale? Comentario importante, las fracciones no son lo mismo que los números racionales. Formalmente son cosas distintas, aunque a veces se identifiquen o se piensen iguales, ¿no? Lo de suma y producto lo vamos a ver mañana, para acabar esta idea. Desafortunadamente las fracciones tienen un inconveniente, tiene que ver con lo que estaba diciendo, ya para terminar hoy, que hace que estos objetos no puedan manejarse directamente como números, las fracciones. ¿Por qué? Pues por esto. Para cada proporción dada por una fracción, existen infinitas fracciones distintas que representan esta misma proporción, ¿no? Por ejemplo, la proporción a la que nos referimos cuando decimos la mitad es representada por las fracciones 1/2, 2/4, 3/6 y también -1 sobre -2, etcétera, ¿no? Es decir, que si yo agarro la mitad de algo, por ejemplo, la mitad de un pastel, ¿no? La mitad me la llevo a mi casa y la mitad te la quedas tú. Pues eso es, si yo lo parto en dos trozos iguales, pues agarro uno y tú te quedas con el otro. Pero si estaba dividido en 4, pues tengo que agarrar 2 pedazos y tú te quedas otros 2. Si estaba dividido en 6, porque era una pizza, por ejemplo, pues tengo que agarrar 3 y tú te quedas otros 3. Y así sucesivamente, ¿vale? Es decir, ¿cuál es el inconveniente? Pues que la misma idea, la idea de la mitad, esa proporción, la puedo escribir con infinitas fracciones distintas. Entonces, una misma idea tiene muchísimas representaciones. Pero eso es, desde el punto de vista práctico, es un inconveniente. Entonces hay que hacer un pequeño arreglo, y ese pequeño arreglo es lo que distingue las fracciones de los números racionales. ¿Bien? Y bueno, pues eso es con lo que vamos a continuar mañana la clase, porque ya son las 10, ¿vale? Para no pasarme. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer antes de irnos? No, profe. ¿Está todo bien? ¿Son felices? Sí, profe, está interesante lo que estamos viendo. Bueno, es como verlo de nuevo desde otra perspectiva. Sí, no quería, espero no haberme ido demasiado lento para que luego nos quede tiempo para ver otras cosas. Pero bueno, a mí eso no me supone mucho problema en tanto en cuanto esté quedando todo claro para ustedes y tampoco se estén aburriendo, porque yo no quiero estar aquí aburriéndoles. Quiero contarles cosas que les interesen y que las aprendan. Entonces, si estoy yendo demasiado lento y se aburren, porque todo eso ya lo saben, díganmelo y piso un poquito el acelerador. Por mí está bien, ¿vale? Igualmente, si hay algo que no queda del todo claro, pues díganmelo y frenamos un poquito para que quede claro. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Muy bien. Bueno, hagan sus equipos, por favor, ¿vale? Nos vemos mañana a las 8. Gracias, profe, que tengan un buen día. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta mañana.